Hola, Dios le bendiga más. Bienvenidos al canal La Pura Verdad, el cual fue creado para abordar temas bíblicos con un análisis totalmente apegado a la verdad de las Sagradas Escrituras, donde los argumentos son sometidos al escrutinio y sustentados por la base bíblica. Hoy vamos a abordar el tema de un personaje que nos habla la Biblia, el anticristo, o sea, la bestia. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Y qué es lo que va a hacer? Es un personaje cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice la Biblia, que se manifestará engañando al mundo. Yo le llamo el títere del diablo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 3 al 12. Vamos a usar la versión Reina Valera 1960 en toda la enseñanza. Hablemos del escenario donde entra este personaje. Es un mundo conflictivo el que estamos viviendo: problemas políticos, tensión de las grandes potencias mundiales, lucha por el poder económico, grupos sociales pidiendo que le reconozcan derechos que no son derechos, fenómenos naturales sacudiendo la tierra, gente muriendo de hambre, un mundo necesitado de dirección. Este es el caldo de cultivo para aparecer en escena. El mundo está pidiendo un líder mundial, alguien que le dé dirección, que ponga soluciones, como en los tiempos bíblicos el pueblo de Israel pidiendo ser gobernado por hombres en lugar de Dios. Eso lo hacían en su rebeldía. ¿Por qué se llama el anticristo? La Biblia lo llama así. Hijitos, dice Juan en su escritura, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. La palabra anticristo significa contra Cristo. Lo que lo moverá es un espíritu de odio y venganza contra Dios y su plan de salvación. Es una antítesis de Jesucristo. Sin embargo, su acción es ser para el mundo como un Mesías o un falso Mesías, recalco yo. Es posible que ya esté en este mundo, claro, pero se va a manifestar cuando Dios le dé permiso y el Espíritu Santo quite la restricción o el freno que está determinado por Dios. El profeta que hace mención clara de este personaje, además de las profecías bíblicas, además de Jesucristo que habla de él y además de Juan que desarrolla su actividad en el Apocalipsis, es el profeta Daniel. En varios capítulos habla de él. Dice la escritura de la siguiente manera: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hasta ahí está hablando de este personaje y sigue diciendo Daniel: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versos 26 y 27. Debo aclarar que la descripción que hace el profeta Daniel de este personaje en el capítulo 7, algunos versículos, el capítulo 9, algunos versículos, y en el capítulo 12, no solo es para aplicarlo a personajes que han tenido acción en historia y que cumplen con el perfil de anticristo, de igual semejante a este hombre de pecado, y se identifican. Por ejemplo, Antíoco Epífanes.
Llegó a ser rey de Siria en el año 180 a.C. Antíoco Epífanes colocó una imagen de Zeus en el altar del templo de Jerusalén. Él demandó sacrificio a esta imagen y luego profanó el templo al sacrificar un cerdo en dicho lugar. En verdad era una abominación, la cual trajo una condición de desolación en el templo, pues nadie vendría a adorar en lo absoluto. Otro, al que identifican con el anticristo, es a Tito Flavio Vespasiano, un romano, un político y militar que ascendió hasta el trono del imperio con el nombre del emperador Tito Vespasiano Augusto. El general Tito Flavio Vespasiano, en los años 70 de nuestra era, cumple una profecía de Jesús de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Dice la palabra del Señor, porque vendrán días sobre ti, hablándole al pueblo de Israel, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas capítulo 19, versos 43 y 44. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? Sigue hablando Jesús. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. San Mateo capítulo 24, verso 2. El emperador de Roma mandó a poner una estatua en el tiempo de los años 70, una estatua de él en el templo e imágenes de sus dioses en el templo de Jerusalén. Esto era una abominación tremenda, desoladora, y los judíos se rebelaron. De ahí vino el sitio del imperio romano sobre Israel. Destruyó la ciudad y el templo. Podemos confundirnos con el cumplimiento de la semana 70 de Daniel y dejarla como un cumplimiento histórico y decir que ya se cumplió con la destrucción del templo en los años 70 después de Cristo. Pero al igual que algunas profecías que tienen varios cumplimientos en el tiempo, así es esta, se aplica en varias partes. Y este es el templo que nunca se volvió a construir, solo queda el muro de los lamentos. Pero se construirá el tercer templo en tiempos de la manifestación de este personaje, o sea, el anticristo, y este personaje se sentará ahí y profanará ese templo. Dice la palabra del Señor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Además, Jesús en Mateo 24, hablando de los últimos tiempos, la gran tribulación y también el día de la ira de nuestro Dios, hace alusión a este personaje y describe la abominación desoladora en el templo de Jerusalén o el lugar santo. Y cita de esto que trataba cuando Daniel profetizó y nos dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo capítulo 24, versos del 15 al 21. A Daniel se le dijo que era para el tiempo del fin que este personaje se iba a manifestar. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios permanecerán, pero los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel capítulo 12, versículo de 9 al 12. Esta abominación desoladora que habló el profeta Daniel se aplica a la profanación que hará el anticristo en el lugar santo o templo de Jerusalén, porque en el contexto nuestro Señor dice que habrá una gran tribulación cual nunca ha habido, ni la habrá sobre la tierra. Y dice la palabra del Señor en Daniel 11:31, y se levantarán de su parte
tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel capítulo 11, verso 31. El apóstol nos aclara, el apóstol Pablo, que la manifestación de este personaje es precedida por un tiempo de apostasía. Esto es lamentable, es doloroso. La Biblia dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Apostasía que se manifiesta en dos direcciones. La apostasía de gente que supuestamente conoce a Dios, son cristianos, sus caminos, conocen su palabra, pero que son engañados, hablando de cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor y haciendo prácticas que van en contra de la voluntad divina y cayendo en herejías. Pero dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. ¿De qué está hablando? De que vendrían falsos ministros, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos hermanos, habla la Escritura. Y también se manifestaría en doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, prácticas de herejías destructoras, cosas que se practican en los cultos que son producto de una mente perversa, amor al dinero, cultos cargados de prácticas paganas, congregaciones que aceptan las ideologías perversas del mundo. Aunque tengo que aclarar, mi amigo y mi hermano, que Dios siempre va a tener una iglesia fiel en medio de todo esto. Hay un remanente, hay una gente que se ha guardado para Dios, que lo ama y está esperando su venida. Gente que vive una vida de obediencia a Dios y a su palabra. Pero además de una apostasía en la iglesia, se da una apostasía en la humanidad. Esto es algo muy propio mío que yo lo enfoco desde ese punto de vista. La Biblia es muy clara cuando lo explica y dice que es una humanidad que caen en la idolatría, en la maldad, en pecados sexuales contra naturaleza y hasta negar la existencia de Dios y la verdad pura de su palabra. Pues dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que viene, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos capítulo 1, verso 21 al 32. Claro, ese es el caldo, el cultivo donde va a entrar el anticristo promovido por Satanás. Esto es un escenario político, social y económico en decadencia, conflictos entre naciones, la economía mundial en picada, la lucha de potencias para mantener el control mundial y la lucha de grupos que pelean para que la humanidad acepte sus perversiones, proponiendo como un derecho. Ese es el momento, el escenario para el anticristo, el escenario perfecto. El anticristo, como yo lo llamo, es un títere del diablo y cuando se manifieste tiene dos objetivos. Primero, declararse Dios y Rey del mundo para que la gente lo adore y le tema. Dice la Biblia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. Jesús advirtió, mi amigo y mi hermano, cuando anduvo en la tierra. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. San Juan capítulo 5, verso 43. También dice en Daniel capítulo 11, verso 36. Y este rey, el anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Por eso, habría que analizar con más detalle de dónde surge el falso profeta que va a promover al anticristo, que le da el respaldo, porque este ser, el anticristo, no respetará ninguna religión ni a ningún dios, solo al dragón, que es Satanás. El anticristo, como lo dice la palabra, es contra Cristo. Por eso es que es un ser agnóstico, pero que rinde pleitesía a Satanás y tratará de que el mundo lo adore a él y a Satanás. Como número 2, el segundo objetivo es vengarse de Dios, tratar de hacer que el plan de Dios fracase y ponerse él como Dios para controlar el mundo y hacer que lo adoren. El odio es la fuerza motriz del anticristo. Tratará de enfrentarse con Jesucristo. Dice la Biblia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Reunirá toda fuerza posible, ejércitos aliados con él, armas para pelear contra Dios y contra la gente que sigue los caminos de Dios. La escritura dice literalmente, y 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, versículo del 12 al 14. Claro, para cumplir sus objetivos, el anticristo establece un nuevo gobierno mundial y con esto un nuevo orden mundial. Y el que no se sujeta al sistema que él establece puede pagar con su vida. Habrá pena de muerte. Es claro que el anticristo o la bestia es una persona respaldada por gente muy poderosa y organizaciones muy influyentes que él las convencerá con su astucia. El tiempo que Dios le va a permitir actuar a este personaje es 42 meses o 3 años y medio. Dice la Biblia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, versículo 5. Donde operará en su plenitud con este misterio de iniquidad, que en el presente está en acción. Dice la Biblia, hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. El anticristo ha estado operando en el mundo. O sea, su espíritu son filosofías, ideologías, creencias que van en contra de lo que nos manda la palabra de Dios, hasta concluir cuando se manifiesta este personaje por advenimiento y por obra de Satanás. Es la maldad manifestada a través de creencias, es el humanismo centrándose en el hombre que quiere ser Dios o tomar el lugar de Dios. Este es el misterio de iniquidad que le va a dar el respaldo al anticristo. La plataforma del mundo que han operado desde el inicio de la creación es un sistema antidios, anticristiano. Son organizaciones muy poderosas e influyentes a nivel mundial que dictan leyes inmorales disfrazados como derechos. Tienen como objetivo deshacer la naturaleza de la familia. Quieren unir al mundo bajo sus creencias, bajo una sola religión, bajo una sola moneda, una sola cultura, por lo cual hará leyes que controlen todo el mundo para establecer su imperio. El apóstol Pablo habla del misterio de iniquidad y dice que este misterio ya está en acción, este sistema del mundo inmoral. Solo quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8. Iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo,
Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión. La palabra proviene del latín iniquitas o iniquitatis, que traduce como cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia o ignominia. En derecho se entiende como iniquidad el rigor desmedido en una ley, fallo o decisión, o sea, una ley aplicada injustamente. Iniquidad es lo contrario a piedad, es sinónimo de maldad, injusticia, engaño y mentira. O sea, es un sistema corrupto y malintencionado para lograr los intereses de los que quieren gobernar el mundo. Por eso yo creo que todas las leyes que va a proponer el anticristo serán antimorales. Dice la palabra de Dios en Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Daniel capítulo 7, verso 25. Él establece una marca para identificar a los que se someten y lo adoran a él y adoran al dragón. Eso ya está discutido en la actualidad. Están hablando de poner un chip a todo ser humano con el engaño de que es para ayudar a las personas en caso de necesidad o en caso de una enfermedad o para tener sus datos en caso que se necesiten. Esto no es la marca del anticristo todavía, pero es un preámbulo, mi amigo y mi hermano, porque la marca de la bestia, cuando la pongan, va a ser con conocimiento de causa y la persona sabe lo que está haciendo. Porque Dios no condenaría a nadie que esté engañado. Dice la palabra, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis capítulo 13, verso del 15 al 17. Una de las metas que tiene el anticristo es perseguir a los cristianos que se convierten a Dios en el periodo de los 7 años. Y esta es parte de la tribulación a la que estarán sometidos para que los presionan para que renuncien a su fe y si no, los matan. Pero hay una sentencia de parte de Dios para aquellos que se dejan poner la marca de la bestia y la adoran. Oiga, mi amigo y mi hermano, usted que me está escuchando, ojalá que usted no se quede cuando Jesucristo venga, o mi amigo, ojalá que usted ya haya aceptado a Cristo y se haya ido con Él. Pero dice la Escritura, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Y la bestia, sigue diciendo la palabra, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Apocalipsis capítulo 19, versos 20 y 21. Pero también dice que son bienaventurados los que mueren por no negar al Señor, por ser fieles, por no negar su fe. Dice la palabra, hay una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14, 13. Este anticristo es parte de una trinidad diabólica. Satanás es un imitador y se disfraza de ángel de luz, así como existe el Padre que envía a su Hijo y el Espíritu Santo que nos guía a Cristo, así existe una trinidad diabólica que habla en Apocalipsis 13. Dice la palabra del Señor, el dragón que le da poder, la bestia que es su hijo de iniquidad y el falso profeta que guía a la gente a reconocer al anticristo. Esta es la trinidad diabólica. La Biblia dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Hablando del falso profeta, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 11 al 12. Los nombres con que la Biblia lo identifica al anticristo son: número 1, la bestia. Dice la Biblia: y adoraron al que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le llama el anticristo. Dice la palabra en 1 Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Otro nombre que se le da a su imagen es la abominación desoladora. Por tanto, dice la Biblia: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo 24:15. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel capítulo 11, verso 31. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, 14 y 15. Muy bien, también se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso yo quiero decirles a muchos pastores y amigos que están esperando un avivamiento: ojalá se diera, yo me gustaría, pero el avivamiento que va a venir es más bien un arrepentimiento genuino, donde mucha gente se va a volver a Dios y a su palabra. Porque lo que la Biblia está profetizando antes de que se manifieste el anticristo es un movimiento de apostasía cual nunca lo ha habido. También la Biblia le llama el inicuo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Segunda Tesalonicenses capítulo 8, versículo 8 y versículo 9, perdón. El cuerno pequeño que creció, también lo llama la Biblia en Daniel, y yo lo llamo el títere del diablo. Vamos a analizar su perfil y darle seguimiento a su manifestación en esta tierra. Debemos aclarar que es Dios el que tiene el control del momento en que este personaje ingresa al escenario escatológico, y lo hace cuando se abre el primer sello de los juicios de Dios sobre la tierra, lo que la Biblia llama el día del Señor. Es identificado como el primer jinete de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es el primer jinete del Apocalipsis que entra en escena proponiendo paz, estabilidad y un nuevo orden mundial. Propondrá un pacto de paz en el Medio Oriente, los convencerá, donde el pueblo de Israel será engañado, pero a los 3 años y medio quebrantará ese pacto. La Biblia dice literalmente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. También dice la Biblia: extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Salmo 55, verso 20. Déjeme decirle que este será un judío descendiente de la tribu de Dan. Esto lo afirmamos porque él se va a presentar como un Mesías al mundo y tratará de engañar a la nación de Israel. Para que la nación de Israel lo acepte como Mesías y lo deje sentarse en el templo, debe ser judío. Los judíos tienen claro que el Mesías prometido es descendiente de la simiente de David, según el pacto hecho con David y según Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Pero
Como los judíos ya no tienen el registro genealógico porque este fue destruido en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, año 70 después de Cristo, pero aún así reciben el anticristo por ser judío. Sin embargo, la Biblia registra proféticamente que de la tribu de Dan iba a descender este personaje infernal. Cuando la Biblia habla de los 12 hijos de Jacob y habla de la tribu de Dan, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y grita el que está dando esta declaración: tu salvación esperé, oh Jehová. Génesis capítulo 49, versos 16 y 18. Aquí está hablando de la muerte del Mesías, el caballo símbolo de poder y conquista, y la serpiente que muerde por detrás es Satanás, o sea, un traidor. Y es claro que la tribu de Dan no aparece en Apocalipsis capítulo 7 cuando habla de los 12,000 sellados de cada tribu, o sea, los 144,000 sellados. No aparece la tribu de Dan. El anticristo promoverá una filosofía antifamilia. ¿Por qué? Yo lo creo. Porque dice la Biblia: del Dios de sus padres no hará caso. O sea, él no honrará a sus padres. Ni del amor de las mujeres. Él será una persona que no tiene definición en su género, en su sexo, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Daniel capítulo 11, verso 37. Será rebelde a la herencia religiosa de sus padres, no cree en la formación en amor de una familia legítima, no cree en el modelo de familia establecido por Dios. Así que estas leyes que propondrá serán en detrimento de la familia. Es un personaje que tiene gran poder de parte de Satanás, que el mismo Dios lo está permitiendo porque Dios es el que tiene el control de todo. Y este personaje puede hacer milagros y señales. El inicuo, dice la Biblia, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 y 9. Va a impresionar al mundo con un poder demoníaco que lo está respaldando. Este personaje también tiene una elocuencia extraordinaria para convencer al mundo. Dice la Biblia: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Apocalipsis capítulo 13, versos 5 y 6. La escritura dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Romanos capítulo 3, verso 13. Usará las palabras para engañar al mundo, así como lo hizo con Adán y Eva. Mientras yo contemplaba, dice la Biblia, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel capítulo 7, versículo 8. Sigue diciendo el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Usará su boca para convencer al mundo y desviar a la humanidad de la verdad. Este personaje, con su expertise para resolver enigmas y su manera de hablar, impresiona al mundo entero. Aún hace exposiciones acerca de lo que él cree de Dios, porque él no va a creer, va a tratar de desacreditarlo y trata de debatir y destruir la verdad. La Biblia dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Repito, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel capítulo 8, versículo 12. Tiene una sabiduría diabólica. Es superdotado con una inteligencia satánica. Su introducción al mundo es en un momento de confusión, y este personaje vendrá proponiendo ideas
y un nuevo orden mundial, y viene respaldado por Satanás, por un líder religioso muy influyente, el falso profeta, y por una organización de 10 gobernantes o políticos muy poderosos, los cuales le entregan autoridad para dar directrices al mundo. La Biblia dice: se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Daniel capítulo 8, versos 23 y 24. El término enigma proviene del latín aenigma, que a su vez tiene su origen en un vocablo de la lengua griega. Se trata del dicho de la cosa que no se puede comprender o que no logra interpretarse. Pero él va a tratar de dar soluciones al mundo y de interpretar los tiempos. Dice la Biblia: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13, el versículo 4 y el verso 12. Tendrá una sabiduría diabólica para resolver situaciones confusas en el mundo, y la usará para impresionar al mundo e ir logrando sus objetivos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Daniel capítulo 8, verso 25. Él será un adorador de Satanás. Este le va a prosperar. Dice la Biblia en Daniel 11, versos 38 y 39, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Este ser será homosexual. Dice que no hará caso del amor de las mujeres, y también este apoyará en un principio los grupos con ideologías perversas, luego les dará la espalda para imponer sus propios conceptos. Es prepotente y soberbio. Dice la Escritura: y el rey hará su voluntad, este anticristo, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Es un narcisista empedernido, porque dice que no hará caso del Dios de sus padres. O sea, él solo pensará en él, ni del amor de las mujeres, no le interesa. Dice: ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá él mismo. Daniel 11, 37. Tiene la naturaleza diabólica, como lo dice la Biblia, de Satanás. Cuando habla haciendo alusión a Satanás, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti la perdición. Ezequiel 28, 17. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio yo me sentaré, y a los lados del norte yo me sentaré. Sobre las alturas de las nubes yo subiré, y yo seré semejante al Altísimo. Es un narcisista egoísta. Pero cuando Dios le da la visión del libro de Apocalipsis a Juan, es para dar fortaleza a su pueblo, para hacer ver que el mal no quedará impune y que tendrá su fin, que el día de su venganza, de la venganza divina, llegará, y que su ira será consumada, que aquellos que son fieles a él, que sufran un poco de tiempo, serán recompensados, vivirán eternamente con él y se reunirán para siempre con él. Ahí nos muestra cuál será el final de este personaje en las Sagradas Escrituras. El final del anticristo y el falso profeta ya está determinado. Dice en Daniel capítulo 9, verso 27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. También sigue diciendo Daniel:
Pero se sentará el juez y le quitarán al anticristo su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel capítulo 7, versículo 26 y 27. Y sigue diciendo Daniel, y veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel capítulo 7, versos 21 y 22. También sigue diciendo Daniel 8:25, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, será Dios el que haga justicia, Jesucristo, gloria a Dios. Dios hará caer las plagas sobre el anticristo. El quinto ángel, dice Apocalipsis, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, y se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, verso 8 al 11. El mismo Dios congrega al anticristo y sus huestes para acabar con ellos, según Zacarías capítulo 14, verso del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. También sigue diciendo Ezequiel 39, verso del 1 al 5. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39, verso del 1 al 5. También dice Juan en Apocalipsis 19, versos 17 al 19. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, y carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Apocalipsis 19, versículos 17 al 19. Pero la Biblia dice enfáticamente en Apocalipsis 17, 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19, versos 19 y 20. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Bendito el Señor. Daniel capítulo 7, versículo 26. Por eso yo creo que Apocalipsis es un escrito de esperanza, de justicia, de victoria, donde el bien va a triunfar sobre el mal y sobre el gobierno de iniquidad y sobre el gobierno del anticristo. La inmoralidad no quedará impune. Nuestro Dios vengará las injusticias hechas con sus hijos. Nuestro Dios tiene todo bajo su control, y al final estaremos en su reino de paz, justicia y santidad, donde el mismo Dios nos gobernará. Alabado sea nuestro Dios. Gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre,
en pie sobre el mar de vidrio con las arpas, porque hay una multitud que va a aferrarse a la fe divina, va a declarar que siguen siendo cristianos a pesar de, y aunque los persigan, los torturen, los martiricen y los asesinen, ellos van a permanecer fieles hasta el fin. Dice la palabra, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Gloria a Dios, bendito sea el Señor y a la victoria que el Señor va a darnos sobre el mal. Bien, mi amigo, ha sido una bendición poder compartir este tópico de escatología sobre este personaje diabólico, pero que vemos el fin que le espera. Así que de esta manera los espero en la próxima entrega sobre el tema revelación del misterio de la gran ramera, porque vamos a hablar muy claro de quién es la gran ramera, quién es y qué pasará con ella. Muy bien, le ha hablado José Amador Romero desde el canal La Pura Verdad. Dios te bendiga más.